Hola, ¿cómo están? Esta es la clase número 3 de Corrientes Psicológicas Contemporáneas. Hoy vamos a seguir hablando un poquito más de terapia cognitivo-conductual, terapia cognitiva, decíamos, de Beck. Em, ya eso lo deben saber de memoria porque se los repito siempre. Em, pero bueno, hoy voy a hablarles un poquito acerca de las técnicas que se usan en esta terapia. La primera vez hablamos acerca de un poco de la teoría sobre la que se basa esta terapia, sobre el modelo cognitivo. La segunda hablamos acerca de cómo se estructura una sesión. Y en esta, bueno, vamos a hablar un poco de las técnicas que les decía son las que se llevan a cabo a lo largo del tratamiento. Bueno, como les voy a decir alrededor de unas entre 10 y 15 por ahí, técnicas como para que vean un poco cómo es que se trabaja efectivamente, o sea, concretamente en esta terapia. ¿Sí? La primera que les voy a contar es la técnica de reestructuración cognitiva, que es una técnica que se usa siempre en esta terapia y ahora que se las explico van a entender por qué, porque es, o sea, está basada totalmente, o sea, es como la técnica concreta del modelo cognitivo. Eh, Reestructuración cognitiva, ¿qué les dice? Bueno, es una técnica en la que se va a buscar reestructurar los esquemas de pensamiento. Como decíamos, los pensamientos automáticos y las creencias intermedias y creencias centrales son esquemas de pensamiento. Lo que se va a buscar es modificar estos esquemas. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, primero se va a intentar entender qué son las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son los pensamientos negativos o quizás no tan racionales, o sea, sí, irracionales, que afectan al estado de ánimo y los comportamientos, que generan malestar, que pueden generar la depresión, la ansiedad, las fobias. Bueno, después intentar hacer conscientes estos pensamientos, estos pensamientos automáticos y las creencias, poder identificarlos. ¿Se acuerdan lo que les decía yo acerca de estas listas o tablas que se hacen acerca del control del estado de ánimo? Bueno, lo que les decía acerca de, bueno, hay un cambio en el estado de ánimo, poder asociar qué pensamiento y qué creencia está vinculada a eso. Bueno, en esta técnica se hace un poco eso, el poder identificar estos pensamientos en relación a las emociones, hacerlos conscientes. Cuando se los puede identificar, justamente registrarlos, ponerlos bueno, en como sea que el paciente o el terapeuta lo haya dispuesto. O sea, lo que se registra es, por ejemplo, tenemos la situación, el contexto en el que pasa, ese pensamiento que surge, la emoción y la conducta que se asocian a eso. O sea, el todo lo que va a pasar en esa situación. O sea, frente al cambio de ánimo, es como que se va para atrás. Si tenemos el cambio de ánimo, pensar o la conducta, si es una conducta quizás desadaptativa o que genera malestar, tener en cuenta la conducta o la emoción según qué es lo que haya llevado el paciente o qué es de lo que se haya sido quizás más consciente, bueno, ver qué es lo que hay detrás de eso, qué pensamiento, bueno, la situación, qué es lo que detonó, cuál es el detonante de qué es lo que lleva a asociar estos pensamientos, esa situación, o sea, por qué se lee la situación así. Y después de haber puesto en palabras, de haber registrado estos pensamientos, conductas y emociones, se intenta buscar un pensamiento alternativo más funcional, más adaptativo, que genere menos malestar, que sea quizás más racional. Para cambiar este pensamiento, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, en principio, analizarlo. O sea, cuando se pudo hacer consciente y se pudo registrar,
lo que se va a hacer es analizar este pensamiento antes de buscar un pensamiento alternativo o conductas más funcionales. Lo que se va a hacer con este pensamiento, que yo les decía que hay una hipotetización de los pensamientos y creencias, que es ponerlos en cuestión, en cuestionamiento, lo que se va a hacer primero es decir, bueno, ok, yo tengo este pensamiento. ¿Es cierto este pensamiento? ¿Es real? Lo que se hace es un análisis racional, se racionaliza. Después se utiliza lo que se llama el pensamiento o cuestionamiento socrático. ¿Sí? Socrático, muy bien, de Sócrates. Se toma lo que se piensa y se cuestiona si lo que se piensa es cierto y si se tiene pruebas de eso. Bien científico todo, ¿no? O sea, que haya pruebas fehacientes de que eso pensado es real. Pienso, luego existo, decía. Pero bueno, poner en cuestión todos los pensamientos, o sea, todo lo aprendido, que es lo que hacía Sócrates, poner en cuestión todo lo aprendido y todo lo a aprender, justamente eso. Si todo lo que se aprendió anteriormente, o sea, todos estos pensamientos y creencias, son ciertos, y si tiene pruebas que validen que eso es cierto, ¿sí? Luego de eso, lo que se hace es que se examina la utilidad de ese pensamiento, si ayuda o no ayuda, si favorece o desfavorece, los pros y contras de ese pensamiento, o actitud, o todo lo que viene junto con eso. Luego, lo que se hace, además de pensar si favorece o desfavorece, pensar los pros y contras, es que se piensa en o sea, el paciente se pone en el peor de los casos. O sea, ¿qué es lo peor que me podría pasar en esta situación? ¿Qué es lo peor que me podría pasar en relación a este pensamiento? ¿Sí? ¿O qué es lo peor que me podría pasar si yo no hiciera o no pensara como estaba pensando? ¿Ok? Y después de eso, lo que se hace es probar otra opción mediante la acción. O sea, se hipotetizó, se racionalizó, se pensó si favorecía o no favorecía, y después lo que se hace es justamente buscar una prueba fehaciente de que hay otra posibilidad, de que hay otra posibilidad que quizás es más favorecedora, de que hay otra posibilidad que quizás es más adaptada a la realidad, que no genera tanto malestar y todo eso. Pero bueno, justamente buscar modificar estas cogniciones. Por eso la reestructuración cognitiva, porque se reestructuran los pensamientos y creencias. Bueno, esa es la base. Ese va a estar siempre y va a estar para todos los diagnósticos, para todos los denominados trastornos en esta técnica. Otra técnica que se usa mucho, mucho es la exposición. ¿Sí? Lo que se hace es, por ejemplo, se usa mucho en fobias o, bueno, en trastorno, bueno, en varias, pero en fobias quizás es como muy fácil el ejemplo, ¿no? Porque es es como muy direccional a lo que se lo expone, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene fobia a los perros se lo va a exponer a un perro. Pero, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de ansiedad generalizada quizás, se lo va a exponer ante una situación que le genere ansiedad generalmente. Por ejemplo, una persona con un trastorno más relacionado a lo social se lo va a exponer más a una situación en la cual tengo que sociabilizar. Bueno, varía, ¿no? Obviamente, según cada trastorno y según cada paciente. Pero lo que se debe hacer es justamente exponer a este paciente a que afronte el estímulo frente al cual tiene esta reacción, esta emoción que le genera malestar. O sea, este estímulo sea un objeto, sea un contexto, sea un ambiente, sea lo que tenga que ser, eso
que a esa persona le genera una respuesta desadaptada a la realidad, frente a eso se lo expone. Y lo que se busca es que frente a la exposición, esta persona vaya cada vez reduciendo más esta respuesta y que pueda aprender a gestionar esta conducta ante este estímulo, ¿sí? Y que quizás frente a esta exposición, frente al cambio de esta respuesta, se pueden empezar a reestructurar los procesos de pensamiento que la exposición frente al estímulo genera, ¿sí? Porque quizás una persona que, decíamos, tiene fobia a los perros porque en algún momento tuvo un encuentro con un perro que le generó tal o cual cosa, o vaya uno a saber por qué, puede ser por un montón de cuestiones, pero luego se lo expone a un perro y se da cuenta que quizás la exposición a un perro no puede ser siempre peligrosa o que no puede generarle siempre miedo. Bueno, es otra vez hipotetizar, pero en la exposición y darse cuenta que quizás esa emoción puede variar respecto del pensamiento también, ¿no? Lo que se va a hacer es ir exponiendo, obviamente no de una vez así, sino que se va a hacer paulatinamente, ¿sí? De a poquito. Quizás, por ejemplo, si va a ser una exposición a un perro, quizás hacerlo primero con un vidrio mediante, después el perro sujetado por una correa y a unos metros, después ir acercándose y así llegar hasta el momento en que la persona quizás tiene que acariciar al perro, por ejemplo. O pararse exactamente al lado, o sea que cada vez esté más expuesto, ¿no? A ese estímulo. Y esta exposición puede hacerse en vivo, que es esto que les decía, la exposición en vivo, concreta, o sea, en el lugar y con ese estímulo realmente expuesto. Puede hacerse imaginariamente, o sea, el paciente imaginándose estar acercando a un perro, o se puede hacer de manera digital. Por ejemplo, ahora, bueno, antes podía ser quizás primero se le mostraban videos, se le mostraban dibujos. Ahora se está empezando a usar la realidad virtual, que es como más de hoy, más en relación a la tecnología, pero se está empezando a usar, obviamente según cada terapeuta si tiene el alcance a eso, ¿no? Pero se está empezando a usar como una opción la realidad virtual como para el método de exposición. Pero bueno, esas son las tres opciones, o sea, en vivo, imaginariamente, o mediante la tecnología, por videos, sonidos también puede ser, imágenes, dibujos, o bueno, esta que es como más avanzada, que es la realidad virtual. Otra opción, otra técnica, y esta es la tercera que digo, es la desensibilización sistemática. Perdón. Que es parecida a la anterior porque hay también exposición, pero lo que se hace es que se va a entrenar al paciente, ¿sí? Se hace como un entrenamiento previo a la exposición y se busca este entrenamiento en la realización de respuestas que sean incompatibles con las reacciones que tenía que le provocaban malestar, ¿sí? O sea, que sean más o menos opuestas a lo que hubiese hecho, que sean más adaptadas. O sea, es como, en vez de exponerte directamente, te entreno cómo tendrías que exponerte, ¿sí? Se le dan quizás algunas pautas, se le explica qué es lo que tendría que hacer antes de exponerlo, ¿sí? O sea, con esto se busca reducir antes de la exposición, o sea que cuando la persona se exponga, que ya el estímulo se vea reducido, ¿sí? Que la reacción ante el estímulo se vea reducida, porque se hace como este entrenamiento que logra un contracondicionamiento.
O sea que si la persona ya está condicionada siempre a responder de una forma, bueno, algo que vaya en contra de eso, justamente. Y bueno, hay diferentes variantes que son, por ejemplo, las escenificaciones emotivas, que es que se emplea, por ejemplo, se usa mucho en niños, que es que se da quizás un contexto muy agradable, muy hermoso, que da mucho bienestar, que la persona se puede sentir muy bien y dentro de ese ambiente tan agradable se empieza a introducir paulatinamente este estímulo, ¿sí? Para que también que no sea así como tan brusco, eh, como que se lo va, primero se lo entrena y se le dan como estas pautas y estas posibles reacciones y además se ayuda con este contexto, ¿sí? Que lo que hace, obviamente, este contexto tan favorable es reducir un poco también lo negativo que trae el estímulo, ya de por sí para esta persona. Otro es la imaginación emotiva, que se usan imágenes mentales positivas que eviten la reacción negativa. Por ejemplo, si una persona se está exponiendo a esto que le provoca alguna reacción desfavorable, que en ese momento se ponga a pensar en cosas que le generan cosas sí favorables. O sea, frente al estímulo desagradable, pensamientos favorables. ¿Sí? Eh, y por último, la desensibilización por contacto, que es que el terapeuta ejerce de modelo y le enseña cómo actuar. O sea, el que se expone, el que se entrena y entra dentro de la situación o se expone al estímulo es el terapeuta y le muestra al paciente cómo tendría que actuar y obviamente también es para mostrarle, vendría a ser como un, mirá, yo lo puedo hacer y no pasa nada, yo me expongo al perro, por ejemplo, yo me pongo al lado del perro y no pasa nada. Eh, Otra vez, un buscar pruebas fehacientes, que el paciente lo pueda ver, que racionalice, bueno, si él puede exponerse, ¿por qué yo no habría de poder? ¿Por qué a él no le pasa nada? ¿Por qué a mí sí habría de pasarme? Etcétera. Bueno, otra técnica es la técnica de la flecha ascendente. Que la flecha ascendente se basa en la modificación de esquemas de pensamiento del paciente mediante diferentes métodos, identificando los patrones de pensamiento y su influencia y buscando alternativas cognitivas más adaptativas y funcionales. O sea, en realidad es lo mismo que el resto, porque siempre lo que se hace es cuestionar los patrones de pensamiento, o sea, los diferentes esquemas de pensamiento, sobre todo los desadaptativos y buscar otros más adaptativos. Pero lo que se hace en esta técnica de la flecha ascendente es que el paciente junto con el terapeuta se va a comenzar a hacer diferentes preguntas en relación a lo que le genera malestar y va a empezar quizás desde lo más superficial hasta lo más profundo, hasta probablemente llegar a preguntarse ¿por qué soy así? ¿Por qué esto me genera tanto malestar? Quizás a preguntas más autorreferenciales y más profundas, eh, que, que, que quizás el estímulo o la situación en particular quedan más de lado y comienza a preguntarse por cosas que van más allá, sí, que son más profundas, que es lo que decíamos, pasar de un pensamiento automático a una creencia intermedia y una creencia central, ¿no? Pasar de pensar, este perro me puede hacer daño, eh, a pensar, soy frágil, por ejemplo. Porque si el perro puede hacerme daño es porque soy frágil. O por ejemplo, no puedo defenderme de lo que me hacen. Bueno, diferentes pensamientos de sí mismo, ¿no? Autorreferencias quizás desadaptativas, quizás negativas, que hacen que esa persona pueda verse de una manera muy negativa ante el mundo, ¿sí? De sí mismo. Bueno, lo que se busca es, obviamente, modificar estas creencias y hacer aparecer nuevas y nuevos hábitos
que hagan que este malestar desaparezca. Bueno, otra técnica más es la técnica de modelado o aprendizaje por observación, que se parece en parte a una de las que decía anteriormente de la de sensibilización, porque es que el terapeuta, obviamente la técnica de modelo vendría a ser como un role play, o técnica de modelo me parece que no puede ser más claro, que es que el terapeuta realiza una conducta o interactúa con otros, se expone en la situación él mismo para demostrarle al paciente cómo debería actuar para no obtener esas respuestas que le generan malestar, ¿sí? Le da como otra versión de los hechos, ¿no? Por ejemplo, si el paciente se expusiera a esa situación, cómo, o sea, qué efectos tendría sobre él, le muestra el terapeuta cómo esa misma situación puede generar otros efectos, ¿sí? Sobre él, que es otra persona. Entonces lo que se busca es que el paciente pueda observar lo que hace el terapeuta y que aprenda y que pueda, junto con esta actuación, que pueda lograr alguna suerte de imitación de lo que el terapeuta hace. O sea, es el paciente como mero observador y como con el fin de que sea un imitador de las conductas, porque las conductas que el terapeuta ofrece se supone que van a ser siempre las más adaptativas y las que generan estados de ánimo más favorables. O que por lo menos frente a un estímulo quizás ansiógeno o estresante o que puede generar cualquier tipo de malestar, hay ciertas herramientas para lidiar con eso, ¿no? Bueno. Otra herramienta más, otra técnica más podría ser la de entrenamiento en autoinstrucciones, que se trata de, o sea, cuando nosotros hacemos cualquier acción, inconscientemente siempre nos damos instrucciones a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando uno tiene que hacer la comida, por ejemplo, dice, bueno, primero tengo que, no sé, si va a hacer fideos, primero tengo que poner a hervir el agua, le tengo que poner sal, después tengo que ver qué cantidad de fideos, después lo voy a echar, después, bueno, y así. Bueno, en este caso, lo que se piensa es que una persona que tiene quizás estas respuestas tan desfavorables y estas cogniciones tan distorsionadas de la realidad y de sí mismo y del mundo y de los otros, pueda guiar su conducta indicándola y dándole instrucciones que sean más favorables. O sea, el terapeuta le va a dar quizás algunas indicaciones que le parezcan más favorables o juntos las van a pensar y las van a anteponer a la situación. O sea, la persona se va a exponer a cualquier situación en la vida misma teniendo en cuenta estas instrucciones. Y los pasos en esta técnica serían que primero sería ante una situación el terapeuta diciéndole en voz alta, por ejemplo, ustedes son el paciente y yo soy el terapeuta, yo les estaría diciendo, ahora pon el agua a hervir. Ahora fíjate cuántos fideos vas a poner. Ahora y así, ¿sí? El siguiente sería el paciente diciéndoselo a sí mismo, bueno, ahora tengo que poner el agua a hervir, ahora sí. Después el paciente diciéndoselo en voz baja a sí mismo y después internalizarlo. Y así, en este decirse las instrucciones, el paciente puede darse cuenta, o sea, va como a concientizar todos sus actos, ¿sí? Uno generalmente cuando hace las cosas no las está pensando, no está pensando todo lo que hace paso a paso, sino que es algo internalizado. Bueno, en este caso se busca justamente como la persona tiene internalizadas instrucciones desfavorecedoras, lo que se busca es concientizarlas para que la persona piense todo lo que va a hacer y cuando se dé cuenta y pueda internalizar todas estas conductas y vea que los estados de ánimo que producen y las conductas que producen y fisiológicamente todo eso es mucho más favorecedor, probablemente se piensa que va a tomar todas estas instrucciones para su vida, ¿sí?
que ya va a aprender de eso y va a poder cambiarlo. Bueno, básicamente esto en torno a esto. Es como ir dándose instrucciones hasta que uno las puede aprender y puede como apropiarse de eso. ¿Sí? Bueno, después hay otro que es el entrenamiento en resolución de problemas. ¿Sí? Que se va a trabajar en torno a, bueno, o sea, se va a orientar al paciente para resolver ciertas situaciones. Se va a cuestionar cómo el paciente se para enfrente a un problema, cómo lo formula, cómo, qué alternativas, qué respuestas tiene ante este problema, y se va a pensar en la generación de otras alternativas diferentes para solucionarlo, para tomar decisiones más apropiadas y obviamente después de todo esto se van a verificar los resultados y se va a ver si fueron positivos o no. O sea, lo que se hace es, primero se identifica el problema, después se definen qué factores intervienen en este problema, o sea, qué factores intervienen en la situación y de qué se trata la situación en sí misma. Después lo que se va a hacer es una lluvia de ideas acerca de las diferentes alternativas que podría haber frente a esta situación. Se piensa en esa lluvia de ideas cuáles podrían ser positivas y cuáles negativas. Se va a elegir una opción o algunas opciones dentro de esa lluvia de ideas de las alternativas de respuesta ante esta situación y se va a generar un plan de acción, o sea, cuál sería la respuesta a tomar como alternativa ante esta situación. Y después de eso, cuando eso se pone en acción, se evalúan los resultados. ¿Sí? ¿Cómo le fue al paciente cuando pudo tomar esa decisión, cuando pudo llevar a cabo ese plan de acción y ver si, obviamente, si ante este cambio de alternativa, o sea, frente a esta alternativa, hubo una mejoría en cuanto a su estado de ánimo, sus conductas, su emoción. Emoción y estado de ánimo, lo mismo. Pero bueno, en cuanto a su respuesta fisiológica, todo. Bueno, entonces obviamente la idea es que otra vez la persona pueda responder de la manera más constructiva, más eficaz y más beneficiosa posible. Otra técnica es son las técnicas, se llaman técnicas operantes para la modificación de conductas. ¿Sí? Lo que hacen estas técnicas es que permiten mejorar o motivar o contribuir a aprender nuevas conductas, así como también a reducir o modificar otras, quizás ya existentes, mediante la aplicación de refuerzos o castigos. O sea, refuerzos vendrían a ser premios, cosas positivas, o castigos que en realidad los castigos también pueden ser refuerzos negativos, que es quitar algo positivo, ¿no? Bueno, puede ser refuerzo positivo o negativo o castigo. Que bueno, esta es una técnica súper conocida, ¿no? Es como queremos que una persona haga algo, le damos algo positivo a cambio o algo negativo si no lo hace, ¿no? Bueno, popularmente conocida, premios y castigos. Otra técnica más, técnicas de relajación y respiración, ¿sí? Que se busca con estas técnicas, o sea, generar una respuesta fisiológica, o sea, hacer una gestión, o sea, poder gestionar las sensaciones corporales y ayudar también a gestionar la mente, ¿sí? Quizás cuando uno respira conscientemente y se relaja, puede pensar de otra manera porque el cuerpo también está de otra manera, ¿sí? Y por último, la última que les voy a contar es la técnica de entrenamiento en habilidades sociales,
que bueno, está muy en relación a cuál es nuestro pensamiento y nuestras creencias en relación a los otros, ¿no? Pero bueno, también en relación a nosotros mismos. Porque obviamente lo que nosotros creemos de nosotros mismos es lo que creemos que el resto va a pensar de nosotros, entonces obviamente tiene mucha incidencia eso. Lo que se va a hacer obviamente con esta técnica de habilidades sociales es el intento de mejorar las relaciones interpersonales. Se va a usar mucho el role-playing, por ejemplo, se va a trabajar en relación a un intercambio entre el terapeuta y el paciente, por ejemplo, el terapeuta poniéndose en otro rol que no sea el del terapeuta. Bueno, y pensando quizás en diferentes situaciones que le generan al paciente diferentes emociones, diferentes tipos de conductas asociadas. El role-playing, el juego de roles. Por otro lado, la retroalimentación personal, o sea, vendría a ser un feedback. Cuando la persona se ve envuelta en una relación social o tiene algún tipo de interacción social, pedirle al otro que haga un feedback acerca de cómo se sintió y asimismo pedirle al paciente que tenga un feedback de cómo se sintió. Como les decía, por ejemplo, con respecto del rapport que genera una alianza terapéutica positiva, bueno, algo por el estilo. En este caso, buscar un feedback que vendría a ser que quizás si el paciente sintió en esa relación, en este intercambio, que el otro pensó algo acerca de él mismo o justamente el paciente pensó algo acerca del otro, poder dejar eso bien claro, poder dejar de lado interpretaciones erróneas o confusas, poder aclarar todas esas cuestiones mediante la palabra, ¿sí? En esta retroalimentación u opiniones o puesta en palabra de parte de los dos o más personas que se pongan en juego en este intercambio. Por otro lado, también se utiliza el desarrollo de expectativas de autoeficacia, que bueno, el paciente va a hablar acerca de qué es lo que espera de sí mismo en esas relaciones, si siente que es eficaz en su relacionarse con los otros y poner eso a prueba. No porque obviamente una persona que quizás siente, o sea, tiene una versión de sí mismo muy negativa, piensa que el resto también lo va a observar de una manera negativa, que lo va a percibir de una manera negativa. Entonces probablemente no sienta que puede tener relaciones positivas si se percibe de una manera negativa. Entonces, ver que una relación se puede sostener de manera eficaz, obviamente es un punto en contra de esa hipótesis, ¿no? Va en contra de esa validación. Bueno, creo que ya les dije todas las técnicas que tenía pensado contarles. Les dije varias, no sé cuántas habrán sido, 10 más o menos. Pero bueno, algo que quiero contarles también antes de terminar estas técnicas es que, como les decía también, respecto de toda esta teoría, es todo muy avalado científicamente, todo muy experimental, todo puesto a prueba, todo estudiado, ¿sí? Todo esto tiene muchas pruebas, tiene valores, supuestamente es todo muy eficaz y trae muy buenos resultados. Lo único que se piensa que la terapia cognitiva tiene en contra es que la terapia cognitiva piensa mucho o sea, está basada en el aquí y ahora. Una persona llega a este tipo de terapia con un malestar y lo que se toma es el cómo, o sea, el por qué esa persona está sufriendo ahora, cómo hacer ahora con ese malestar y quizás se deja de lado
la etiología, ¿no? De este malestar, el a qué viene este malestar, cómo se generó. Y si se soluciona el aquí y ahora y la persona tiene herramientas para hacer aquí y ahora, pero lo que generó ese malestar sigue ahí, sigue latente, o sea, sigue sin solucionarse, sin cuestionarse, sin ponerse en palabras quizás, sigue sin trabajarse en eso, probablemente ese problema, aunque haya un montón de herramientas para solucionarlo, quizás lo que el paciente trae se solucione en cierta medida, quizás se solucione por un tiempo, quizás luego vuelva, o quizás se vea en alguna otra cosa. O sea, quizás, por ejemplo, no sea una fobia a los perros, pero sí sea, no se me ocurre en este momento qué, pero quizás sea otra sintomatología, ¿sí? Quizás sea otro malestar. Quizás ya no, quizás va a poder acercarse un perro, pero no va a poder hacer otra cosa. O quizás igualmente va a seguir teniendo esa creencia de sí mismo, de que no puede defenderse, de que es frágil, de tal. Pero bueno, eso no deja de quitarle eficacia al tratamiento, a la terapia. Es muy eficaz, está comprobado científicamente. Pero bueno, cada cual elige qué es lo que le hace bien, qué es lo que le sirve. Hay gente que le sirve, hay gente que no tanto, gente que le sirve para el momento. Bueno, eso les quería contar hoy, así que bueno, voy cerrando y me despido. Y hasta la próxima. Adiós.